Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. La semana pasada, concretamente el día 15, sucedió algo muy extraño en el Congreso de los Diputados. El número 2 del principal partido de la oposición al gobierno le recriminó, le echó en cara a la ministra de Trabajo porque ésta había estado recientemente visitando al Papa. Y ocurrió algo extraño, como he dicho, porque la ministra se puso en pie y le recomendó al diputado que le estaba haciendo esa observación, le recomendó que repasase el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Interesante que en el Congreso de los Diputados, como en esta mañana hemos hecho aquí, vamos a leer un texto. Pues que en el Congreso de los Diputados una ministra recomiende a la oposición y quizás a mucha gente que estaba viendo aquello, pues que lean cierto pasaje de la Escritura, como ya hemos citado. Pero como sucede en tantas ocasiones, ella, como hace mucha gente, utilizó un relato bíblico como un instrumento para argumentar una determinada forma de pensar o de hacer política, sin tener en cuenta realmente el verdadero significado de ese pasaje bíblico. Como se suele decir, muchas veces hay personas, e incluso los creyentes, que para argumentar alguna idea nuestra, pues cogemos un texto, lo sacamos de su contexto para luego decir pues aquello que nos apetezca. En cierta forma, hermanos, hermanas y amigos, esto es lo que sucede año tras año en estas fechas navideñas. En cierta forma, se utiliza un acontecimiento que narran los evangelios y concretamente el evangelio de Mateo y de Lucas para desarrollar, para decorar, por así decirlo, toda una festividad que nada tiene que ver con lo que enseña las Escrituras acerca de la verdadera Navidad. Para una gran mayoría de los habitantes del mundo, estas fechas que estamos viviendo significan simplemente unos días festivos en los cuales aprovechar para viajar, ver a la familia y de paso comer y beber en exceso. Muchos ni siquiera conocen el trasfondo equivocado, pero el trasfondo de estas fiestas. Desconocen lo esencial, lo verdaderamente importante de la Navidad, que no es otro que el Hijo del Hombre, Dios, se hizo carne, se hizo un hombre de carne y hueso como tú y como yo, para morir más tarde en una cruz y con su muerte poder así pagar el rescate de nuestra liberación, de nuestra salvación. Como muy bien ya Miguel Ángel ha señalado cuando introducía la mesa del Señor. Me gustaría que pudiéramos leer unos versículos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 hasta el 45. Podríamos dividir perfectamente estos versículos en tres bloques. Por un lado vemos la pasión anunciada, versículos 32 al 34. Luego veremos la petición equivocada, versículos 35 al 44, para terminar con la humillación ejemplificada, versículo 45.
A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús no dejó lugar a la duda en ningún momento en cuanto al propósito que le había llevado a venir a este mundo en aquella primera Navidad. Jesús nunca ocultó el plan eterno que le había llevado a dejar su gloria celestial para recibir deshonra por parte de la humanidad. Hasta en 3 ocasiones en su ministerio terrenal, Jesús señaló de manera explícita el propósito, el motivo que le había llevado a venir a este mundo, naciendo en un humilde pesebre de Belén. Si vamos un momentito, antes de leer nuestro relato, al capítulo 8 de Marcos, un poquito más atrás, capítulo 8, versículo 31 y 32, al 32 dice que Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Luego en el siguiente capítulo 9, se nos dice, versículo 30, que saliendo de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Era la segunda vez que Jesús de manera clara expresaba el propósito por el cual había venido a este mundo. Y ahora en nuestro pasaje, Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34 nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos, asombrados, lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, decía Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al 3er día resucitará. Es interesante, por tanto, observar cómo en el Evangelio de Marcos, en 3 capítulos consecutivos, el Señor Jesús anuncia, predice su muerte hasta en 3 ocasiones. Y esto no era otra cosa que señalar el propósito verdadero de su venida a la tierra. Desde antes de su nacimiento en Belén, ya estaba determinado, establecido que el Mesías, el Cristo, anunciado en el pasado por los profetas, el Cristo viniese a este mundo con el propósito de sufrir y morir en un madero, en una cruz. Esta fue la verdadera naturaleza de la misión de Jesús en este mundo. En nuestro texto Jesús predice, como hemos visto, por 3ª vez, que los acontecimientos que iban a suceder pronto, y como bien ha señalado hace un momento Miguel Ángel, no eran un accidente, no era algo inesperado, un imprevisto, no, sino más bien estos sucesos siempre habían estado dentro de los planes eternos de Dios, de que el Mesías naciese en Belén. Cuando se nos dice aquí en este primer versículo que hemos leído que Jesús iba a Jerusalén, ya en otras ocasiones había estado Jesús en Jerusalén, pero este viaje era especial, porque Jesús sabía exactamente lo que le esperaba en aquel lugar, en Jerusalén. Él iba camino a la cruz, a la muerte.
Más aún, él no solamente sabía que iba a Jerusalén a morir, versículo 33, sino que también sabía por qué iba a morir, versículo 45, en el cual nos pararemos durante un ratito dentro de un momento. Lo cierto es que a estas alturas de su ministerio terrenal, y después de que Jesús les había hablado claramente, hemos visto ahí, capítulo 8, les había hablado claramente a sus discípulos de que Él iba a morir, era necesario que el Hijo de Dios padeciese. Y ya que hasta en 3 ocasiones los discípulos habían escuchado acerca de este asunto, de lo que iba a suceder, era de esperar, por tanto, que ellos habrían entendido el propósito por el cual Jesús estaba con ellos, había venido a este mundo. Pero por lo que vemos en los siguientes versículos, parece que no fue así. Los discípulos no habían entendido realmente el porqué de aquella primera Navidad. Es evidente que aún no habían entendido lo que Jesús les había estado anunciando una y otra vez. Por tanto, después de que Jesús anuncia su pasión, el sufrimiento que le va a esperar una vez que llega a Jerusalén, después de la pasión anunciada, se nos habla acerca de la petición equivocada que hicieron los discípulos, versículos 35 al 44. Qué relato más triste estos versículos, porque mientras Jesús estaba pensando, tenía en mente solo la cruz a la cual se dirigía, sus discípulos, por el contrario, estaban pensando más bien en los privilegios que le esperaban a ellos una vez que Jesús viniese a inaugurar su reino terrenal, según pensaban ellos. Qué triste contraste vemos aquí en esta escena. Por un lado, Jesús solo tiene en mente lo que Él va a dar. Y por otro lado, vemos a los discípulos que solo piensan en lo que ellos quieren recibir. Evidentemente los discípulos no habían cantado este cántico que hemos entonado nosotros en esta mañana, que le hemos dicho al Señor que hoy no hemos venido aquí a pedir, no hemos venido a recibir, sino hemos venido a dar. Esto tendría que ser siempre la actitud del creyente cuando viene a la casa del Señor. Por eso muchas veces quizás salimos decepcionados, enfadados, criticamos esto, criticamos lo otro. ¿Por qué? Porque realmente habíamos venido a recibir, que nos den, pensando que el culto realmente era para nosotros. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto, hermano y hermana. Cuando tú y yo venimos aquí a dar culto al Señor, venimos a dárselo a Él. Es a Él a quien tiene que gustarle el culto. Nuestras canciones, nuestras oraciones, la predicación, todo lo que hace es a Él a quien tiene que gustarle. Y no a ti ni a mí. Nosotros venimos simplemente a dar al Señor. Jesús tenía eso en mente. Él iba a Jerusalén a dar, pero esa fue en cierta forma su lema a lo largo de toda la vida. Por eso nos dice allí el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, unas palabras de Jesús que no están en los evangelios, pero al parecer le había escuchado de alguna manera. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, hay más felicidad, hay más dicha cuando damos que cuando recibimos. Ese fue el lema de Jesús a lo largo de su vida. Aunque de una manera especial lo vemos en la obra de la cruz. Cuando Él se entrega, cuando Él se deja clavar en un madero para sustituirte a ti y a mí. Qué triste. Por un lado, la generosidad de Cristo en estos momentos tan dramáticos. Y por otro lado, ver el egoísmo, la ambición egoísta de los discípulos que solo pensaban en los privilegios, en la grandeza, cuando tenían allí a todo un ejemplo. Por eso, una vez que Jesús anuncia
su pasión, vemos versículo 35 al 37, que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dos de sus discípulos, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquella petición no solamente era equivocada, sino era malintencionada, pecaminosa, egoísta, mundana. No solo mostraron una enorme insensibilidad e inmadurez espiritual, sino que además, como ya hemos señalado, ellos aún no habían entendido, no habían comprendido para qué vino Jesús a este mundo. Realmente ellos no tenían ni idea de lo que estaban pidiéndole a Jesús. Como bien señala el Señor en el versículo 38, Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y por eso le hace la siguiente pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? En cierta forma, con esta pregunta Jesús les está recordando a sus seguidores que seguirle a Él implica tener que pagar un alto precio. Jesús les está diciendo a ellos, como también a nosotros en el día de hoy, que el camino hacia la gloria es un camino de sufrimiento, es un camino que lleva a la cruz. La copa y el bautismo, a las que hace referencia Jesús aquí en el versículo 38, son simplemente dos metáforas que en las Escrituras hacen referencia, por un lado, al sufrimiento. La copa hace referencia a la agonía, al sufrimiento que va a experimentar Jesús. Y el bautismo habla de sumergirnos, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, sumergirnos en la muerte. El Señor Jesús iba a beber esa copa de sufrimiento y también iba a sumergirse en la experiencia de la muerte. Por tanto, básicamente Jesús les está preguntando con esta pregunta, versículo 38, les está diciendo: ¿Vosotros queréis realmente participar de mis sufrimientos? ¿Vosotros realmente estáis dispuestos a morir por mi causa si fuese necesario? Es esto lo que Jesús les está diciendo. Y Santiago y Juan le dijeron a Jesús que ellos también estaban dispuestos a beber de esa copa y a participar de ese bautismo. Otra forma de decir lo que más tarde declarará Pedro y también el resto de los discípulos, cuando dirán: Señor, nosotros estamos dispuestos a ir contigo hasta la muerte, no te voy a negar, yo voy a estar a tu lado hasta el final, y si tengo que morir, moriré. Eso fue en cierta forma lo que dijo Pedro. Bueno, Pedro y el resto de los discípulos. Y ahora Santiago y Juan, estos dos hermanos, en cierta forma están diciendo lo mismo. Señor, nosotros podemos hacer esto también. Estamos dispuestos a sufrir y hasta morir por ti. Pero el Señor Jesús les señala a estos dos hermanos que Él no puede prometerles un lugar de privilegio en el reino, pero sí les asegura que ellos van a sufrir por su causa. Versículo 39, dice: ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos iban a vivir en sus propias carnes el sufrimiento de tomar aquella copa, y también iban a experimentar el sumergirse en la muerte. De hecho, Jacobo nos dirá luego en Hechos capítulo 12, Jacobo va a ser el primero de los apóstoles
en experimentar el martirio, que fue matado. Y su hermano Juan va a ser el último, por así decirlo. No sabemos cómo murió, pero sí sabemos que fue exiliado a una isla llamada Patmos, allí en Apocalipsis capítulo 1. Ellos experimentaron esto, no cabe duda. El apóstol Pablo y también el apóstol Pedro se van a encargar de recordarnos a los creyentes que quieren ser fieles al Señor, que van a experimentar el sufrimiento e incluso algunos la muerte. En cierta forma, hermanos y hermanas, todo esto forma parte de nuestro llamamiento. Sí, es lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando escribió su primera carta. Dijo, para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Y esa es la realidad del creyente en el día de hoy también. Quizás no todos experimentamos la muerte por causa de Cristo, aunque hay hermanos nuestros en la fe que en ciertas partes del mundo donde la iglesia del Señor es perseguida, ellos están experimentando no solamente el tener que beber la copa, tener que sufrir por el Señor, sino además algunos mueren por causa de Cristo. Pero a pesar de todo lo dicho por el Señor, los discípulos seguían sin entender nada, como lo demuestran los siguientes versículos. Fijaos, versículo 41. Dice que cuando lo oyeron los 10, es decir, cuando Santiago y su hermano Juan hacen esta declaración, esta petición, no tuvieron la delicadeza de irse a un lugar aparte para que nadie lo oyera. No, por lo visto, el resto de los discípulos, los otros 10, estaban escuchando la conversación. Por tanto, cuando lo oyeron, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Qué triste, ¿verdad? En cierta forma, todos iban por la misma línea, todos. Pero sería bueno que antes de recriminarles, llamarles la atención, deberíamos preguntarnos en esta mañana nosotros si nosotros hemos entendido lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos. No vaya a ser que también estemos en el mismo barco que ellos y que evidentemente no seamos mejores que aquellos hombres que a pesar de todo lo que habían vivido, aún no entendían lo que Jesús le había estado enseñando prácticamente a lo largo de 3 años, porque recordemos que en este momento Jesús ya se acerca a la última semana de su vida terrenal, como nos dirá los siguientes capítulos. Qué triste, ¿verdad? La actitud de estos hombres, los cuales no habían entendido la magnitud de lo que implicaba la misión de Jesús. No eran conscientes del propósito real, verdadero, por el cual Jesús había venido a este mundo. La actitud que mostraban era una evidencia de su ignorancia y de la falta de humildad necesaria para entender lo que significa la verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Los valores de este mundo, Jesús le va a decir en cierta forma en los siguientes versículos, los valores de este mundo son muy diferentes a los valores del reino. Un reino en el cual es más importante la humildad y la disposición a servir que la posición que podamos alcanzar en este mundo. Por eso Jesús les llama la atención con lo siguiente, versículo 42. Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Será siervo de todos. Evidentemente, Jesús les estaba llevando a una actitud de la cual todos los creyentes tenemos que aplicar a nuestra vida. La actitud de servicio, el tener una vida de humildad es algo
que debe caracterizar a la vida de los creyentes. No es algo opcional, sino que estamos llamados a servir a otros como el Señor vino a ser. Es por eso que el Señor Jesús, para explicarle todo esto de la mejor manera para que lo pudieran entender y además de una forma práctica, se presenta así como el ejemplo supremo de servicio. Ahí en el versículo 45 encontramos la humillación ejemplificada. Jesús les dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En cierta forma, hermanos y hermanas, este versículo resume a la perfección la misión de Jesús en la tierra. Una misión que nada tiene que ver con lo que Él pudiera recibir, sino más bien con lo que Él había venido a dar. Como he dicho antes, en cierta forma este sería el lema de Jesús. Hay más bienaventuranza, más dicha en dar que en recibir. Casi nos atreveríamos a decir que este versículo 45 de nuestro pasaje, es el texto clave para entender al menos el Evangelio de Marcos. Encontramos aquí no solo la definición de lo que es la verdadera grandeza, sino que además también tenemos la respuesta a la pregunta de ¿por qué hubo una primera Navidad? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Naciendo en un pesebre. En cierta forma, este versículo responde a esa pregunta. Y hay al menos 3 cosas interesantes que podemos sacar de este último versículo que veremos en esta mañana. Por un lado, vemos el nacimiento milagroso de Jesús. Un nacimiento planificado desde antes de la fundación del mundo. El texto dice, porque ni aún, dice Jesús, ni aún el Hijo del Hombre vino. La palabra vino es una palabra que indica que fue el mismo Señor Jesús quien decidió, quien escogió el momento para venir. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue ni antes ni después, sino cuando vino el tiempo exacto del Señor, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En cierta forma, este versículo nos está hablando de la preexistencia de Cristo, es decir, Él ya existía antes de venir. Y Él decidió un día, cuando ya estaba establecido en el plan eterno, venir a este mundo. Como diría el apóstol Juan en su evangelio, solamente al comenzar, capítulo 1, versículo 1, él dijo, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Juan utiliza esa palabra verbo, traducida al castellano, que en el griego pues hace referencia a la palabra, el logos. Y básicamente lo que está diciendo aquí Juan en su evangelio, para traducirlo a nuestro idioma, el verbo se puede traducir como Jesús. Está haciendo referencia a Cristo. Juan está diciendo, en el principio ya existía Cristo, Jesús. Y Cristo estaba con Dios. Y Cristo era Dios. Y hubo un momento en que el Dios Trino había establecido un día, una hora, un lugar para que el Cristo, el Mesías anunciado por los profetas durante muchos años, viniese a este mundo. Por eso dice Jesús, porque ni aún el Hijo del Hombre vino. Nos habla de su nacimiento allí en Belén. Pero en segundo lugar también este texto nos habla del ministerio, del servicio ejemplar de Jesús. Él no vino, dice el texto, para que le sirvan, sino para servir. Toda la vida terrenal de Jesús, toda su vida que narran los evangelios, dan muestra de esta realidad,
que concluye con su obra sustitutoria en la cruz del Calvario. Jesús dice que ni aún el Hijo del Hombre es un título, una expresión que Jesús utilizaba para hablar de sí mismo, Él dice que ni aún el Hijo del Hombre, es decir, ni aún yo mismo vine para que me sirvan, sino para servir. De manera explícita o implícita, mejor dicho, Jesús está reconociendo que Él tenía todo el derecho a ser honrado por la humanidad, dejando que ésta le sirviera a Él. Yo tengo todo ese derecho, pero el texto nos recuerda que Él decidió hacer o no hacer uso de ese derecho. Aunque el Hijo del Hombre vino a este mundo y tenía que haber servido, Él dice, no, yo más bien vengo para servir a otro, no como sus discípulos. Lo hemos visto hace un momento, aunque no es la primera vez, pero lo vemos a ellos preocupados por recibir honra, por recibir prestigio, honor en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús vino a este mundo haciéndose un hombre de carne, se encarnó. Y aquel verbo, diría Juan en su evangelio, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se humilló a sí mismo con el propósito de servir al mundo y no servirse de ellos, de la gente, no, para servirles. Y ahora con estas palabras quiere que sus seguidores, como tú y como yo, Él quiere que tú y yo reflejemos en nuestras propias vidas esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús, humillándose a sí mismo para ofrecer su propia vida para el bien de otros. Y en cierta forma es esto lo que luego, unos años más tarde, el apóstol Pablo va a recordar a la iglesia de los filipenses y también a la iglesia de Valdepeñas en el día de hoy, cuando allí en esa carta Pablo le pide a los hermanos que no hagan nada o que no hagamos nada, porque eso es para ti y para mí también. No hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y a continuación dice, haya en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo naturaleza humana, no quiso ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, aferrarse. Yo soy Dios y vengo a esta tierra a demostrar mi autoridad. No, Él no tomó su posición para agarrarse a ella, sino nos dice el texto que se despojó a sí mismo. ¿De qué? Con mi respeto para todos los teólogos, se despojó básicamente, hermanos y hermanas, de sus derechos que tenía como Dios, el creador de este mundo. Sin embargo, Él los dejó a un lado, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, porque el Verbo vino y habitó entre nosotros, se hizo carne, fue uno igual que tú y como yo, semejante en todo, excepto en que Él no pecó. En todo lo demás fue igual a ti y a mí. Más aún, hallándose en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la misma muerte. Y no una muerte cualquiera, sino la muerte en un madero. Y ahora Jesús en cierta forma está diciéndole esto a sus discípulos también. Mirad, yo soy el ejemplo al cual tenéis que imitar. Vosotros os estáis peleando aquí por la grandeza humana,
por buscar gloria, prestigio. Queréis ser cada uno el primero, el más importante, que es lo que buscan los gobernantes de este mundo. Pero miradme a mí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué he venido a este mundo a hacer? ¿Por qué vine yo hace 33 años aproximadamente para nacer en un humilde pesebre, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿Para qué? ¿Para que me sirvan? No, yo he venido para serviros a vosotros y al resto del mundo. Y no solamente eso, sino en tercer y último lugar, nos dice cuál es el propósito de su venida. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz, como ya hemos señalado en esta mañana, no fue un incidente inesperado, una sorpresa imprevista, no, sino que fue la ejecución de los planes eternos de Dios. Jesús nació en un pesebre en Belén con el propósito de que muchos años más tarde Él muriese en una cruz. Él diese su vida para pagar el rescate de los hombres y mujeres pecadores. Jesús les está diciendo a sus discípulos en esta mañana y a nosotros también que para que el hombre y la mujer en el día de hoy sean salvos, sean liberados de la condenación eterna, es necesario que Él, Cristo, dé su vida en la cruz. Que Cristo ocupe nuestro lugar en aquel madero y que con su muerte se pueda pagar la deuda, lo que cuesta nuestro rescate, nuestra liberación, nuestra salvación. El pago para poder pagar por ese rescate era la propia vida de Jesús. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, para que muchos puedan vivir, uno tuvo que morir. Uno tuvo que morir. Cristo vino en aquella primera Navidad, hermanos, hermanas y amigos, con ese propósito, Luego se encargarán los apóstoles como Pablo o Pedro de señalar que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio expiatorio. Es decir, Jesús murió para sustituirnos a nosotros con el propósito de darnos redención, liberación y el perdón de nuestros pecados. Como diría Pablo a los Efesios, en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7. Y también Pedro, el apóstol Pedro, nos recordará a las iglesias a las cuales él se dirigió, como también a la iglesia en el día de hoy, nos recuerda que Dios nos ha rescatado de la vida sin sentido que heredamos de nuestros padres y que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Con su sangre derramada en la cruz, Cristo Jesús, el Cordero inmolado, ha comprado a una multitud de gentes, de toda tribu, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, nos dirá Juan en el último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis. El Hijo del Hombre vino, dice Jesús, es decir, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Algo parecido luego va a recordar el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, cuando dijo que Jesús se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos, de todos. Bueno, hay que aclarar esto. Aunque Jesús pagó el precio por todos, únicamente quienes responden
mediante el arrepentimiento y la fe en Dios, únicamente estos son redimidos, son salvos. Murió por todos, pero solo los que se apropian por medio de la fe, arrepintiéndose de sus pecados, solo estos podrán ser redimidos. Por eso Jesús dice en este texto que Él vino para dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos. Que no son pocos, dice por muchos. Muchos, sí, a lo largo de la historia de este mundo, muchos le conocerán como Señor y Salvador y podrán ser redimidos. De tal manera, dirá también Juan en su Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todos, que Él, Dios, dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero para esto es necesario creer en Él. De manera implícita el texto nos está diciendo que aquel que no cree en Él se perderá, no tendrá vida eterna. Hermanos, hermanas y amigos, en la Biblia no encontramos ni un solo mandato para la Iglesia en el día de hoy para que celebremos la Navidad. No hay ningún texto que nos diga que en diciembre o en cualquier otra fecha del año tengamos que recordar el nacimiento de Jesús. No lo hay. Sin embargo, el Señor sí nos mandó, sí instituyó para que sus hijos estuviesen recordando no su nacimiento, sino su muerte y su resurrección, como hemos hecho hace un momento a través de los símbolos del pan y del vino. Personalmente, espero no estar equivocado, personalmente no creo que estemos haciendo mal, que estemos cometiendo un pecado, si como iglesia cada año recordamos el nacimiento de Jesús, celebramos la Navidad. No creo que estemos pecando, pero es bueno y necesario que como iglesia, como cristianos, nosotros le demos a estas fechas el verdadero significado, que recordemos lo esencial de la Navidad. Lo más importante, que no es tanto recrearnos en los primeros meses, los primeros días de Jesús, esos relatos que nos narran tanto Mateo como Lucas, que son muy hermosos, que es palabra de Dios y claro que tenemos que leerlos y meditar en ellos, pero que de manera especial recordemos como iglesia siempre, a lo largo del año, cuál fue el propósito de aquella primera Navidad. Que lo esencial de este evento no es otro que Jesús vino a este mundo para pagar el rescate tuyo y el mío. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y por ser pecadores merecemos la muerte. Hay que pagar un precio para poder ser salvos. Y tú y yo no podíamos pagar ese precio. Tenía que haber uno que no hubiese pecado nunca para, con su muerte, pagar nuestra deuda. Y qué hermoso, como ya hemos estado viendo al celebrar los símbolos, y Miguel Ángel ha introducido muy bien, pues ambos acontecimientos van juntos, no podemos separarlo el uno del otro. Pues que el Señor bendiga su palabra y que este año que está a punto de terminar, pero en especial, porque ya lo que ha terminado ya no podemos hacer nada, pero en este que estamos a punto de comenzar, el Señor nos ayude para que cada día, a lo largo del año, podamos seguir recordando como iglesia, a través de los símbolos del pan y el vino, lo que significó aquella primera Navidad. Muy bien, pues damos paso ahora a Miguel Ángel para que